Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Soy Magda Gutiérrez y es un placer para mí estar acompañada con con Fernando Yáñez. Hola, Fer, ¿cómo estás? Magda, ¿cómo estás? Saludo también a mis amigos de Arco TV Hidalgo que nos ven desde los diferentes sistemas de cable. Pues es un gusto para mí estar con todos ustedes y comenzamos. Comenzamos, Magda, para introducir en este programa. Para nosotros, en lo particular, tengo el gusto de conocer ya desde hace mucho tiempo a nuestro invitado de hoy. Es toda una institución en la abogacía, en el servicio público y en la docencia aquí en el estado de Hidalgo. Es un privilegio para nosotros tener al licenciado José Vélez Laredo. Actualmente es integrante de la barra del Colegio de Abogados del estado de Hidalgo, También se desempeña como director en el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Hidalgo, entre algunos otros cargos que ha tenido. Licenciado, bienvenido, este es tu programa. Gracias, Fernando, gracias por invitarme. No, gracias por venir, para nosotros es verdaderamente un gusto tenerlo para platicar, sobre todo con una persona que ha sido una institución, Magda, no me dejarás mentir. A veces pasamos por alto muchas cosas y en nuestro estado tenemos gente tan valiosa y con una gran trayectoria que ha aportado tanto al derecho en el estado de Hidalgo. Pues no sé si te parezca, Magda, le podríamos preguntar aquí a nuestro invitado que nos hable respecto de su trayectoria como abogado, como funcionario y como docente. Por supuesto que sí. Yo provengo de Guadalajara, Jalisco, nací en esa ciudad, allá estudié para abogado y después de desempeñarme en algunas cárceles del país, incluyendo las Islas Marías, vine a dar precisamente por cuestiones laborales de las cárceles, de los centros de readaptación social, aquí a Hidalgo. Llegué en el año de 1987 como subdirector de prevención y readaptación social. Ya tenía yo una trayectoria en el ámbito y fui invitado por quien entonces era el director, un gran amigo, el licenciado Saúl Torres Villán. Posteriormente, a raíz de un incidente lamentable que tal vez tú recuerdes, a lo mejor tú no porque eres muy joven, mataron al director en una tentativa de fuga y a raíz de eso me nombraron a mí director del Cerezo del estado de Hidalgo, aquí en Pachuca. Posteriormente me fui a Santiago Tulantepec como tesorero municipal. Saliendo de Santiago Tulantepec me desempeñé como abogado litigante. Luego entré al Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y saliendo, ahí hubo unos reacomodos, unos reajustes. Saliendo volví a litigar y me invitaron a trabajar al Congreso, en donde estuve durante 3 legislaturas seguidas y posteriormente me mandan como director al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Paralelamente a mi trabajo profesional de abogado, también me he desempeñado en la docencia como docente en algunas materias de derecho. Principalmente teoría del Estado y filosofía del derecho, que son las que más me gustan. También he dado contratos mercantiles, títulos y operaciones de crédito, técnicas de investigación jurídica, derecho procesal civil, derecho procesal penal y contratos mercantiles. Me he desempeñado también como rector en la Universidad Siglo XXI, en Hidalguense, y en la Universidad Ibero-Mexicana de Hidalgo, que es propiedad del licenciado Juan Manuel Méndez Yaguno. Cuando estuvo él como Contralor del Estado, pues hizo la distinción a mi persona de nombrarme como rector de su universidad. Así es.
Pues sí, sí es muy amplia la trayectoria. Licenciado, cuando estuvo trabajando en el Congreso del Estado, ¿cuál era el cargo? Coordinador de asesores, director general de coordinación de asesoría. Director general de asesoría en el Congreso del Estado. Sí, inicié como director de estudios de proyectos legislativos y terminé como director general de coordinación de asesoría. ¿Y cuáles eran sus funciones, licenciado, en ese cargo que ocupó en el Estado de Hidalgo, en el Congreso del Estado de Hidalgo? Bien, un coordinador de asesores del Congreso interviene en las diferentes etapas del proceso legislativo. En la única que no interviene es en la discusión de las leyes, porque esa es facultad exclusiva de los legisladores. Así es. Entramos entonces a veces desde la elaboración de las iniciativas, y cuando ya nos la recibe el Congreso, la iniciativa ya elaborada, pues de su estudio y análisis para turnarla a las comisiones legislativas que integran los diversos diputados. Aquí se hace un estudio minucioso del contenido de la ley, de su legalidad, de que no se oponga a los principios constitucionales, de que no vulnere lo que ahora se llama derechos fundamentales o derechos humanos fundamentales, que son las famosas garantías constitucionales o garantías individuales. Se hace una propuesta de proyecto de resolución de esta iniciativa, se pone a consideración de la comisión. En la comisión los abogados, los diputados que la integran, la discuten y si están de acuerdo, la firman y la presentan al Pleno del Congreso del Estado. El Pleno que está integrado por todos los diputados. Ahí pasa a lo que técnicamente o en la técnica legislativa se llama como discusión. En la discusión, cada uno de los diputados presentes puede exponer sus ideas y ya que llegan a un consenso, la aprueban. Esta es la aprobación de la ley. Una vez aprobada, se envía al Ejecutivo para lo que técnicamente se llama promulgación, publicación y para que inicie la vigencia de la ley. Muy bien. Y licenciado Vélez, ¿cuántos asesores usted coordinaba? Cuando estuve yo ahí como asesor había 27 asesores. 27. ¿Y cuáles son las funciones de estos asesores? Precisamente, aunque se oiga redundante, asesorar a las comisiones legislativas. Sí. Cada comisión legislativa tiene algún asesor, o dos, o tres a veces. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene su cuerpo de asesores, pero además los diputados también llevan sus asesores personales. Entonces, cada comisión legislativa, que está integrada generalmente por 3, en lo común por 5 diputados, de acuerdo de la importancia de la comisión, y hasta por 7, entonces aportan el asesor del Congreso, el secretario técnico, que depende también de la coordinación de asesoría, y los asesores personales de cada uno de los diputados. Perdón, Magda, esto es muy interesante, a ver, porque se tiene en general entendido que son los diputados los que hacen todo, o sea, los que desde un momento anuncian que hicieron la iniciativa, sí, que se reunieron con grupos de sabios, de estudiosos en la materia para generar esa iniciativa y posteriormente ponerla a consideración de sus compañeros legisladores y en su momento aprobarla o no. Entonces, como estamos viendo ahorita con lo que nos estás comentando, licenciado, sí nos gustaría que le explicáramos a la gente cómo se prepara una iniciativa de ley. O sea, ¿quién la pone? ¿Quién la propone? Porque ahí sí es facultad constitucional, eso sí está regido, no cualquiera lo puede hacer. ¿Y cuál es el seguimiento que se le da
hasta presentar la iniciativa. Sí. Bueno, en el Estado generalmente tienen facultades de iniciativa el gobernador del Estado, en primer lugar. Así es. También los secretarios en su ramo, el Tribunal de Justicia en su ramo, el procurador en su ramo, los presidentes municipales, los diputados y ahora hasta los ciudadanos por conducto de su presidente municipal o de sus diputados. Todos tienen el derecho de iniciativa. A veces los diputados hacen las iniciativas, no siempre las reciben ya hechas. Y el proceso que sigue es que cuando se elabora una iniciativa, se citan a expertos en la legislación y a expertos en la materia de la que va a tratar la ley. ¿Quiénes son los expertos? Por supuesto, las barras y colegios de abogados, el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría de Justicia, la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, algunas otras asociaciones también que tienen integrantes expertos y, muy importante, expertos en la materia que va a tratar la ley. Cuando se trata alguna ley que incida sobre la salud, vienen médicos. Cuando es la ley sobre construcciones, vienen ingenieros o arquitectos. Cuando se trata de algún otro tema de mercantil, vienen comerciantes. Cuando se hizo la ley del notariado, vinieron notarios y corredores públicos, y así expertos en cada una de las materias de que la ley va a tratar para enriquecer el proyecto. O para dar su punto de vista. Sí. Licenciado, ¿te parece si regresando de un corte comercial nos platicas precisamente cuál es la intervención y cuál es el de cada uno de estos expertos? Si se asienta o no se asienta si forma como parte de antecedentes, y también cuál es el tiempo de duración desde que se presenta el proyecto de la iniciativa hasta que se presenta como iniciativa. Por supuesto que sí. Entonces regresamos a un corte comercial, no le cambia. Amigos, ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Continuamos con nuestro invitado, el licenciado José Vélez Laredo, integrante de la mesa directiva del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo. Continuamos con una pregunta, un tema muy interesante. ¿Fer? Sí, estábamos platicando, Magda, antes de salir al corte, de cuáles son los trabajos que se hacen legislativos y que se hacen no en su etapa de discusión, que esa es la etapa que le corresponde a los legisladores, para eso, previa e incluso claro, durante la discusión y posterior. O sea, el trabajo que en su momento realiza la Dirección General, que en ese momento usted tenía a su cargo, es un trabajo bastante arduo, bastante... pocos conocen. Exactamente. Yo le preguntaba, ¿cuál es la participación que tienen los expertos en la materia de la ley que se esté tratando de reformar, modificar, derogar o crear? Entonces, si hay una iniciativa, esas personas que intervienen aparecen en el texto, en los considerandos, o si no aparecen, ¿y cuál es el tiempo que se lleva a cabo o el término que se tiene para hacer ese estudio y ya presentarla como iniciativa? Bueno, cada una de las leyes se lleva un diferente tiempo para hacer la iniciativa. Me viene a la mente en este momento la iniciativa sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley particularmente fue un proceso largo, la elaboración de la iniciativa, porque se hicieron foros en cada uno de los distritos electorales, foros de consulta en donde todos los ciudadanos estaban invitados a hacer aportaciones para la iniciativa de ley. Por supuesto, hay una comisión que se encarga de recabar todas estas aportaciones, organizar todo, estructurarlo para irle dando forma de ley, de iniciativa de ley.
Aquí participaron los diputados de todo el Congreso, los 30 diputados, los 18 electos por mayoría relativa y los 12 plurinominales, sí, y todos porque era una labor de todo el Estado. Convocó el entonces gobernador del Estado, se hicieron los foros, acudieron a asociaciones civiles, particulares, profesionales de cada uno de los distritos, y fue muy interesante porque había muy rica participación. El Consejo Consultivo Ciudadano tuvo, por supuesto, una participación muy activa en estos foros y en algunos otros que se organizaron con otras leyes. Pero me llama particularmente la atención esta porque creo que fue la más extensa. Tardó más de un año en elaborarse la iniciativa por recoger toda la información de cada uno de los distritos. Después, en reuniones en el Congreso entre los diputados, los de las diferentes comisiones que incidían, y la aportación también de los asesores, irla estructurando, irle dando forma, hasta que por fin se tuvo la iniciativa, pero ya después de un año. Después vino la discusión, bueno, previa a la salida de la comisión legislativa, vino la discusión, la aprobación, y ahora la tenemos como una ley vigente, pero con la aportación de todos los sectores. O sea, va a depender de qué tipo de iniciativa se pretende hacer, ya sea en el lapso de tiempo que se pueda llevar, pero se le puede dar participación no nada más a expertos, sino como usted me está diciendo, está comentando a la ciudadanía, a las asociaciones civiles, en este caso también el Consejo Consultivo Ciudadano, también, porque es una ley que lo requería. Así es. Okay. En ese sentido, tenemos que no hay un tiempo determinado para presentar una iniciativa, para preparar y presentar una iniciativa no hay un tiempo determinado. Una vez que ya se tiene esa iniciativa que no aparece en algún contexto de esa ley o quienes participaron, o simplemente aparecen las personas que conforme a la ley se establece, la legislatura, el gobernador, obviamente el referendo que lo hace el secretario de Gobernación, no sé, ¿quién más? Los diputados son tan gentiles que cada vez que se aprueba una ley le dan su crédito a todos los que intervienen. Tienen la honestidad de reconocer la participación de los sectores sociales, de las asociaciones profesionales, civiles, laborales, etc. De todos los intervinientes tienen su reconocimiento el día en que se lee en tribuna la ley. En la exposición de motivos se hace el reconocimiento de todos y cada uno de ellos. Por supuesto, el gobernador aparece en todas como quien ordena la publicación, el secretario de gobierno con la coordinación jurídica hacen la publicación y la promulgación de la ley, pero algo que a mí me satisfizo fue eso. Se le da su lugar, se le da su mérito a cada uno de los intervinientes. A veces llegan las iniciativas ya elaboradas, pero otra en que involucró también al Consejo Consultivo Ciudadano, y esta fue una ley en la que Hidalgo fue pionero, Hidalgo fue el primer estado que la tuvo, es la ley de prevención del delito. También se hicieron foros que organizaron conjuntamente el Congreso del Estado y el Consejo Consultivo Ciudadano, pero esto fue más fácil porque ya existía un proyecto. Hubo un grupo colegiado que se encargó de hacer un estudio. Este grupo estaba integrado por personal del Tribunal Superior de Justicia, personal del Congreso del Estado, de la Coordinación Jurídica, de asociaciones y barras de abogados y de varios sectores. Se tuvo la iniciativa y a nivel nacional fuimos los primeros que la aprobamos. Hidalgo fue el primer estado que tuvo una ley de prevención del delito aprobada. Aquí sí le ganamos incluso a la Federación.
Tradicionalmente se cree que todas las leyes se las copiamos a la federación, que la ley local es una transcripción de la ley federal o la ley de otro estado. Y cuando estudiamos, creo que todo nos queda claro cuando los maestros se burlaban de las playas hidalguenses, porque por ahí al redactar el Código Civil a alguien se le olvidó que Hidalgo no tenía playas y esto. Sí, porque tradicionalmente así era, Claro. pero en la actualidad ya no. Sí. Ahora sí se elaboran leyes particulares. Otra que aprobamos como Estado antes que ningún otro Estado fue la Ley de los Derechos Humanos, ya con los lineamientos marcados por la Federación, pero fuimos el primer Estado que la aprobó también. Como ley. Como ley, sí. Perfecto. Sí. Es interesante la labor que se desarrolla en el Congreso del Estado de Hidalgo, porque sí ha sido pionera en varias leyes a nivel nacional. Es un conjunto de trabajo, o sea, de varias personas concurren para que esto pueda lograrse. En un momento más le voy a hacer una pregunta, no es indiscreta ni tampoco es atacar a nadie. Una vez que terminemos de este tema, una vez que se presenta la iniciativa, ustedes ya realizaron el trabajo, ya sea la presenta un diputado, el gobernador, hace formal presentación de la iniciativa. ¿Ustedes qué participación como dirección de coordinación de asesoría tienen una vez que ya inició el proceso de la iniciativa de ley? Asesorar a las comisiones legislativas y por medio de su secretario técnico elaborar las reuniones de las comisiones legislativas, levantar las minutas o las actas de estas reuniones, irle dando forma a la ley, revisión gramatical, revisión de todo tipo. ¿Y quién hace las aprobaciones de todas esas revisiones? ¿Los asesores de los diputados, los asesores de la coordinación o los diputados? A ver, el asesor asesora, él propone y le da la explicación o el sustento a los diputados. Quienes aprueban en todo caso son los diputados, siempre. Previamente asesorados. Y el asesor, previamente asesorados. Y el asesor tiene que tener conocimiento en la materia. Por supuesto, por eso también se llaman a expertos en la materia, no nada más abogados. No nada más asesorar por asesorar, sino deben de conocer lo que la materia de la que se está hablando. El abogado conoce la técnica legislativa y conoce el contenido de la ley, su esencia, pero la materia no siempre la conoce el abogado. Sí, se requiere asesores externos de otro tipo, ya lo decíamos, ingenieros, arquitectos, médicos, todo tipo de profesionistas. Por eso hay gente que critica mucho a los artistas porque llegan a ser legisladores, pero hasta los artistas se necesitan. Sí. También hay leyes que tratan de sus derechos, ¿sí? Y de el desempeño de su trabajo como artistas. Así es. Entonces sí se necesitan. Todo lo que sea necesario para una convivencia social, obviamente tiene que estar regulado a través de una ley. Claro que que ustedes sí. participaron activamente en el hacer de esa ley. En la etapa de discusión. En la etapa de discusión, ahí sí ya los asesores tenemos menos intervención porque esta se lee en el pleno del Congreso. Y ahí quienes exponen sus ideas son precisamente los diputados. A veces hay discusiones muy interesantes y hasta enriquecedoras porque se oye a la oposición. Ahí es donde se justifica que los diputados tengan la soberanía que detentamos nosotros como propietarios del pueblo y se la cedemos a ellos para que sean nuestros representantes. Tenemos una democracia representativa y en esto consiste. Ejercemos nuestra soberanía en el momento de votar, pero en ese momento mismo nos despojamos de ella. Así es. Se la dejamos a nuestros diputados. Por eso es común que dicen comparezco ante esta soberanía, porque es en efecto los representantes de la soberanía del pueblo. Así fueron electos y para eso. Licenciado, regresando de un corte comercial, ¿sí nos puedes platicar cuál es la formalidad, de qué forma se discute, quiénes tienen participación, si hablan todos los diputados o nada más
algunos diputados de algunas fracciones por partidos o por comisiones. Regresando de un corte comercial, nos Con platicarías. mucho gusto, claro que sí. Amigos, pues continuamos en este su programa Diálogos Jurídicos. Continuamos con nuestro invitado, el licenciado José Vélez Laredo, integrante de la mesa directiva del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo. Nos está platicando sobre un tema muy importante, Fer. Así es, Magda, estamos platicando sobre el proceso legislativo desde la preparación de una iniciativa de ley, su presentación, su discusión, su aprobación, su promulgación y su publicación prácticamente. Sí. Y la iniciación de La su iniciación de su vigencia a partir de que, porque se puede publicar, pero su vigencia puede tener varios meses para que entre, valga la redundancia, en vigor. O hasta años. O hasta años, como el caso de El nuevo sistema de justicia penal. Fue una ley que se aprobó en el 2008, me parece. Sí, Sí. con 8 años de vacacio Sí. legis. Ok, licenciado, estamos en un tema muy importante que estamos hablando en la etapa de discusión de la ley. Los asesores, ¿qué participación tienen y qué es lo que pueden hacer en esa etapa? En la etapa de De discusión, discusión de la ley, ya cuando prácticamente es una etapa que le corresponde a los legisladores discutirlas, que nos comentaba. ¿Ustedes cuál es su participación o hasta qué momento empieza otra vez su participación? a mí me gustaría puntualizar una vez más que la discusión de las leyes es facultad exclusiva de los diputados. El asesor tiene una participación previa Así es. hasta el momento en que se va a subir a la tribuna para leerse ante el Pleno. Pero de una vez que se lee ante el Pleno, hasta que se termina la discusión y la aprobación de la ley, ya no intervienen los asesores. O solamente que el diputado tenga alguna duda, llame a su asesor y le consulte de algo para poder hacer su participación en tribuna. Pero menos de esto, eso es labor exclusiva de los diputados. Cuando algún legislador hace alguna observación o sugiere un cambio a algún artículo o algún texto de algún artículo de alguna ley que se esté modificando, ¿se puede suspender la discusión para entrar a un nuevo estudio por parte de ustedes o ya ni en eso tendrían participación? Se puede suspender una discusión de una ley solamente por petición de los diputados, pero no es lo normal. Una vez que comienza la discusión de la ley, generalmente aquí en Hidalgo se aprueban en la misma sesión. En la Federación, como hay muchos más diputados y a veces más discusiones, más prolongadas, a veces sí tarda 2, 3 días o hasta más para aprobarse una ley. Aquí en Hidalgo no, generalmente se comienza a leer hoy y si son las 9 de la mañana y dan las 9 de la noche, es continua. Se tiene que... Sí. Se continúa. Sí, y no se suspende normalmente. Hipotéticamente podría llegar a suspenderse por alguna causa justificada, pero no es lo normal. Desde que se inicia la lectura hasta que se aprueba, es una sesión continua. Ok. Magda, estábamos platicando aquí detrás de cámaras. Cuando se hace una propuesta por algún, ¿es viable que un diputado anuncie, un senador, en el caso de la Federación, anuncie que ha puesto en la mesa 50 iniciativas? Sí es dable 50, 200, 500, porque las iniciativas no solamente son de leyes completas, hay iniciativas de reforma, iniciativas de abrogar algo, iniciativas de anexar algo a lo ya existente, y todas son iniciativas. Hay iniciativas que afectan una sola fracción de un artículo, o que anexan uno o varios artículos, o los derogan también.
O se modifica un o se artículo, modifica un artículo nada más, o un párrafo de un artículo. Así es. ¿Sí? Entonces, hay diferentes clases de iniciativas y no choca el número. Es posible que un diputado que sea muy activo y que tenga un buen equipo de asesores, porque en gran parte su trabajo depende de sus asesores, y pueda presentar 50 o 40 iniciativas, nada lo impide. ¿Y todas podrían ser sujeto de estudio y de proceso legislativo en un mismo periodo, o necesitaría varios? No sé. Los diputados presentan sus iniciativas y algunas se discuten, otras no, otras se posponen, se van a lo que coloquialmente se llama la congeladora y se quedan ahí para una siguiente legislatura, o tal vez ya se pase el interés o la actualidad del tema y ya no se discutan, pero sí, de que se pueden presentar, 40 o 50 o hasta más. De que se estudien y se aprueben, Eso ya es diferente. Totalmente diferente. Sí. También hay veces que son iniciativas por capricho de algún diputado en lo personal y no tiene eco ni siquiera entre los de su bancada, no hay apoyo y no se pasa en la discusión. Estamos hablando de un proceso legislativo que le corresponde a los legisladores, a los candidatos a diputados para el efecto de los estados. No, los candidatos ya no, Perdón, a los electos nada más. Sí. Sí. Cuando hay una persona que se candidatea y que ya es candidato a ocupar una diputación local o una diputación federal o una silla en el Senado, ¿qué es lo que deben realmente de ofrecer ellos como oferta propagandística, valga la redundancia, de lo que van a poder hacer o no van a poder hacer? A ver, los candidatos deben de conocer bien su distrito y a sus electores y saber qué necesidades tienen para saber sobre qué van a legislar. Todos ellos elaboran su agenda legislativa. ¿Con qué? Con las propuestas. Esas famosas cartitas de Santa Claus que recaban todos los candidatos en sus campañas, que un montón de gente les manda y que en la mayoría no corresponden a su labor como legisladores, pero también tienen funciones de gestión, también son gestores de sus electores y les consiguen obras, les consiguen algo que no está dentro de sus funciones, sí, por esa capacidad de gestión. Sí, licenciado Vélez, un diputado que ya es electo, ya está en funciones, ya es diputado. Independiente de lo de las iniciativas de leyes, ¿también hacen gestiones? Sí, también hacen gestiones. ¿Ayudan a la sociedad? Por supuesto, va la gente y les dice, oiga, en nuestra comunidad... ¿Está regulado? ¿Perdón? ¿Está regulado que sean gestores? Está regulado que sean gestores, tienen hasta apoyos para gestión social, apoyos económicos. ¿Y cómo es el procedimiento? Si la sociedad se acerca a los diputados, sí, a través de como personales de una audiencia, a través de escritos, ¿cómo? De cualquier manera. Durante su campaña se acercan a ellos, generalmente por escrito, claro, o en pláticas en lo corto, ya cuando terminó su actividad de campaña, se les acercan. Antes de entrar en funciones, normalmente todos ellos se dedican a elaborar su agenda legislativa, o sea, sobre qué va a versar su trabajo. Y ahí la gente sigue acudiendo a ellos. Pero, repito, no todo el mundo les pide leyes. Hay quien les pide una escuela, una clínica, un camino, apoyos para el campo, para diferente tipo de actividades que desarrollan. Sí, ¿y los apoyan? Sí. ¿Sí los apoyan? Sí los apoyan, repito, tienen ellos una cantidad determinada para apoyos de gestión. ¿Y cada diputado puede conocer sobre las diferentes peticiones en diferente materia? Sí, a veces no está dentro de su competencia exclusiva y tienen que acudir ante presidentes municipales, secretarios de Estado, ante el mismo gobernador y hacer otro tipo de gestiones, nada más como representantes para que se les conceda su petición.
No necesariamente les dan. Pocas Yo veces. veo la siguiente Me parece. problemática porque, pues sí es un poco delicado el caso de que usted nos está platicando todo el trabajo que hace la Dirección General de Coordinación de Asesores para lograr que entre en vigencia una ley, todo el proceso legislativo. Para eso los diputados representan a los ciudadanos, se supone que ya traen esa carga de trabajo desde las peticiones que le hacen cuando eran candidatos. Pero se supone que las obras, los servicios le corresponden a otra parte de los órganos del Estado, en este caso del Ejecutivo. ¿Por qué un diputado tendría que ofrecer gestión para conseguir una obra si esa es obligación del Ejecutivo? Esto es de carácter más bien político. Y bueno, hay que decirlo por su nombre, ¿no? No hay que tener miedo de decir las cosas llamadas por su nombre, de carácter también de promoción personal del diputado. Se gana muchos electores para un futuro cargo, Claro. diciendo, mira, nos consiguió el camino, nos consiguió toneladas de cemento para la cancha deportiva, hizo que nos tomaran en cuenta para construirnos aquí la clínica que necesitábamos. Las Todo sí. asociaciones civiles. Sí, también. A las asociaciones civiles también nos apoyan. Y no solamente eso, sino hasta en lo personal. Viene mucha gente a verlos y les dicen, diputado, no tengo para comer y no tengo para regresarme. Y el diputado entonces también nos apoya en lo económico, para alimentación y para viaje, para su traslado. Pues está muy interesante todo el proceso legislativo y hasta la gestión que hacen los diputados. Yo no estoy muy de acuerdo, no porque sea yo, sino simplemente yo veo que esa es responsabilidad y obligación de otra persona que también se comprometió para hacer esas obras, servicios, en otro ámbito de su ejercicio en el Ejecutivo, pero bueno. Pero también es un plus para ayudar a las personas vulnerables. Estoy totalmente de acuerdo, pero si cada quien hiciéramos lo que nos correspondería, los legisladores se dedicarían a las leyes, a legislar. Y a legislar mejor. No sé si estemos en ese sentido de acuerdo. Licenciado Vélez, desafortunadamente el tiempo se nos está yendo muy, muy rápido, pero no queremos dejar pasar sus otros quehaceres como integrante del Colegio de Abogados en el Estado de Hidalgo. Nos gustaría que, regresando de un comercial, nos platicara de esto, nos platicara de su... Cuando fue presidente del Colegio de Abogados. Así ¿También? es, de su quehacer como docente y sobre todo cuál es actualmente su cargo y si nos puede dar un bosquejo de su actividad. Regresando de un corte comercial, nos lo platica. No le cambie, regresamos. Ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Continuamos con nuestro invitado, el licenciado José Vélez Laredo, integrante de la mesa directiva del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo. Licenciado, nos interesa mucho saber sobre su labor dentro de este colegio. Sabemos que usted fue presidente. Así es. Sabemos que es integrante actualmente. Sabemos también de toda su trayectoria tan importante para todos los hidalguenses. Y bueno, a mí me dio mucho gusto saber que también usted es de Guadalajara. Sí. Y tenemos a una persona, la verdad, para nosotros hidalguense. Y me gustaría mucho que nos platicara sobre sus experiencias como presidente del Colegio de Abogados en el Estado de Hidalgo. Primero me gustaría precisarle que ya me siento hidalguense y ya soy hidalguense. Aquí nacieron mis hijos, mis nietos. Aquí me he desarrollado en los últimos años de mi vida y mi agradecimiento está para el Estado de Hidalgo y donde quiera que yo platico, digo soy hidalguense. Nací en Guadalajara, sí es cierto, no reniego de mi origen, pero tampoco ignoro la oportunidad que me ha brindado Hidalgo y el pueblo hidalguense. Sí, claro. Y cuénteme, ¿cuáles fueron sus experiencias personales y laborales de trabajo como presidente del Colegio de Abogados en el Estado de Hidalgo? Bien. Un colegio de abogados tiene como objetivo
la superación de sus integrantes y también tiene una labor social. Al frente del Colegio de Abogados nos tocó promover servicio social consistente en asesoría gratuita por parte de algunos miembros del colegio, lo cual se me hace necesario que todos los colegios y asociaciones de abogados Nos llevan a cabo. realicemos, ¿sí? También conseguimos para los asociados becas parciales para posgrados, para estudios de posgrado, para diplomados, para maestrías, para especialidades. No llegamos al doctorado todavía, pero sí lo hicimos. Servir también para conectarlos con el Instituto Hidalguense para el Fomento de la Educación Superior, que es una institución oficial que patrocina a los estudiantes de educación superior para que continúen con sus estudios y que no paren por falta de recursos y posteriormente le devuelvan al Estado la cantidad que les ha facilitado para esto. Nos tocó también realizar un concurso de oratoria en honor al desaparecido Manuel Ángel Villagrán Valdespino, que fue también un gran hidalguense de una trayectoria de excelencia, también en lo docente, porque también se desempeñó en el ámbito docente, un excelente orador, él también. De lo mejor que De nuestro maestro. Sí, fue su maestro. Sí. Entonces, ¿qué les digo? Ustedes lo conocieron mejor que yo. Nos tocó organizar este concurso de oratoria en su honor, en donde, pues, para nuestro beneplácito, descubrimos algunos excelentes oradores entre los abogados, entre los participantes. Teníamos el proyecto, ya no nos alcanzó el tiempo, pero traer un doctorado también aquí a Pachuca por cuenta del Colegio de Abogados y también hacer los trámites para que la SEP nos extendiera un REVOE. REVOE es reconocimiento de validez oficial de estudios para que nosotros pudiéramos impartir licenciaturas, especialidades, maestrías y en su caso hasta doctorados. Repito, el tiempo ya no nos alcanzó, esto se quedó en el tintero, pero bueno, era la intención. Y licenciado, ahorita actualmente forma parte de la mesa directiva de este Así colegio. Y cuénteme, por favor, cómo ha participado el Colegio de Abogados en la implementación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo. El Colegio de Abogados, actualmente bajo la batuta de Federico Bautista Vite, él ha conseguido capacitación de diferentes ámbitos, de CETEC, de la Procuraduría, del Tribunal de Justicia, para todos los integrantes del colegio. En la actualidad es necesario que todo el mundo tenga estudios posteriores porque la mayoría nos titulamos cuando estaba el sistema de justicia antiguo, tradicional, y al imponernos por mandato constitucional un nuevo sistema de justicia penal, pues sí es necesario que todos los abogados nos actualicemos. Y la labor del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo ha sido en ese sentido, en capacitar a todos los abogados, no solamente de Pachuca, sino de todo el Estado, porque el colegio tiene carácter estatal. Bien. ¿Y usted qué opina sobre esta implementación de este nuevo sistema penal? Yo creo que lo peor que podía haber pasado era que las cosas siguieran como estaban. Sí considero que ya estaba caduco el anterior sistema y era necesario un nuevo sistema. Lamentablemente, pues lo importamos de Chile, que es un país que tiene apenas 2 millones de habitantes, y no podemos implantarlo tal cual los tenían ellos. ¿Necesitamos un nuevo sistema de justicia penal? Sí, pero a la mexicana, adecuado a nuestras necesidades, adecuado a nuestra realidad. Nosotros somos un país de 110 millones de habitantes, no de 2. Y como dices también, nuestra cultura, que aunque los dos somos hispanos, pero hay unas diferencias enormes entre los dos países, Chile y México.
Tampoco es un sistema que esté copiado del sistema sajón. Nosotros tenemos al frente en los tribunales de oralidad expertos en derecho, abogados. El sistema sajón tiene un jurado de ciudadanos comunes y corrientes, legos en el derecho y fácilmente influenciables. Un sistema parecido también lo tuvimos en vigor en México y no dio resultado. Teníamos unos abogados que eran tan excelentes oradores, recordemos a un querido Moeno, a un Aguilar y Quevedo, etc. Gente que sacaban absuelto a cualquier persona por la excelencia de su oratoria, por la retórica de que hacían uso y no había imposibles para ellos. Por eso desapareció el sistema de jurados aquí en México. Y se implementa en este caso, que también vamos a hablar de que se va a implementar la oralidad. Ya está la oralidad en los juicios mercantiles. Están los mercantiles, en los laborales y en los agrarios. Ahora también en el penal. Y no tarda en venir también en el aspecto familiar y en el civil. Sí, prácticamente ya es una realidad la oralidad y nos vamos a tener que preparar. Y ahora el abogado debe ser un excelente orador, debe de tener también dotes histriónicas, además de tener una preparación contundente para una buena argumentación jurídica. Por eso yo le comentaba que también depende de nuestra cultura y desafortunadamente nuestra cultura no es la lectura. Lamentablemente tenemos que empezar a tomar conciencia en eso porque pues la lectura va a ser algo muy necesario para poder nosotros desarrollar un buen sistema oral en todas las materias. Así es. Licenciado, en la actualidad usted se desempeña en el Centro Estatal de Evaluación y Control y de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Desde cuánto tiempo tiene en ese cargo? Y si nos puede dar un bosquejo de qué se trata ese centro. Yo ingresé al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza el 4 de abril del 2013. Voy a cumplir 3 años aquí al frente. ¿Cuál es la finalidad? Coadyuvar con el nuevo sistema de justicia penal en la depuración de los cuerpos policíacos. El triunfo del sistema de justicia penal nuevo en lo que toca a la seguridad pública se basa en 3 ejes fundamentales, o en 4 mejor dicho. Primero, en el filtro que constituye el control de confianza, para decirnos cuáles elementos son los que merecen estar dentro de la seguridad pública, que abarca policías estatales y municipales, custodios, ministerios públicos y peritos. Todos estos cuerpos tienen que ser evaluados, certificados y depurados en caso necesario. El segundo punto para una excelente policía es la preparación, la capacitación, en la que afortunadamente Hidalgo cuenta ya con un instituto de formación profesional que es pionero a nivel nacional, es de los más importantes en el país. Después de esto viene un control interno a través de la Dirección de Asuntos Internos, que también ya está implementándose aquí en el estado de Hidalgo y que en relación a algunos otros estados también vamos bien. Y por último, yo me he pronunciado siempre porque haya un sistema de estímulos y recompensas. Yo creo que ya se acabó el tiempo en que nada más debemos señalar al policía con índice flamígero cuando comete un error y cuando hace bien las cosas, ¿qué? Claro. También debemos de reconocerlo y estimularlo. Yo creo que con esos 4 ejes podremos lograr tener una policía de excelencia
para el buen funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal. Así es. Y en el Centro Estatal, de eso se trata, en el Centro Estatal de Evaluación, de Control y Confianza de la Secretaría, ¿de eso se trata, de formar a esos nuevos policías? No. El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza nada más es el filtro. Ahí se evalúa desde el punto de vista psicológico para ver cómo es su personalidad, poligráfico para ver cuál es su confiabilidad, médico-toxicológico para ver su salud y su abstención en cuanto a las drogas, y de entorno socioeconómico para ver si coinciden sus ingresos y sus egresos, y así ver la confiabilidad de cada uno de los elementos. Pues licenciado, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado para este programa. Pues la verdad ha sido muy nutritivo este diálogo que hemos tenido con usted. La verdad, de manera personal se lo agradezco porque pues se aprende, Claro. se digieren cosas que no no conocíamos, o si las conocíamos ya están más reforzadas. Ha sido un placer para nosotros que usted esté con nosotros. Esperamos en alguna otra ocasión, y si nos lo puede permitir, hablar un poco más sobre el fondo de este Centro Estatal de Evaluación y Control Para de la próxima Confianza, entrevista. para la próxima entrevista que nos haga favor de concedernos. Sí, licenciado, pero antes de que se despida, nos gustaría mucho que enviara algún mensaje, algo que tenga algo que decirle aquí a nuestros amigos televidentes. Bueno, ante todo quisiera agradecerles a ustedes la oportunidad de poder dirigirme a su público, que por lo que veo es numeroso en varios estados, y pues decirles que confíen en el nuevo sistema de justicia penal. Tiene muchos detractores, pero si se siguen los pasos correctos y si se adecua a la cultura mexicana y a las necesidades de México, puede ser un buen cambio. Repito, para mí, lo peor que le podía haber pasado a nuestro sistema de justicia penal es permanecer como estaba. Pues nos vamos, licenciada, licenciado, le agradecemos. Hasta pronto, amigo. Hemos llegado al final de su programa, Diálogos Jurídicos. Gracias, amigos de Arco TV Hidalgo, por el Estado de México, Tlaxcala. Hasta pronto. No le cambien, continúen con nosotros.